El Congreso de Estados Unidos debe aprobar el acuerdo final del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido como TEMEC, que fue firmado el martes por los tres países que hacen parte del pacto, México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, hoy los republicanos anunciaron que la votación no se hará sino hasta después de que termine el proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump. En Washington está Emiliana Molina con el reporte. Emiliana, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ya avisó que van a ratificar este acuerdo lo antes posible y lo más probable es que ocurra antes de Navidad y del receso el 20 de diciembre. Ahora la pelota está en la cancha de los senadores, que Mitch McConnell, el líder republicano por Kentucky, aseguró que no lo ratificarán hasta después del juicio político. Una decisión que ha sido fuertemente criticada por los demócratas. Canadá, Estados Unidos y México han logrado pactar una serie de modificaciones al acuerdo comercial regional conocido como TEMEC, que busca mejorar el cumplimiento de derechos de los trabajadores y mantener bajos los precios para medicamentos biológicos, eliminando una disposición de patentes. Y hay algunas personas que dicen, ¿por qué hacer ver como si él tuvo una victoria? Bueno, nosotros estamos declarando victoria para los trabajos estadounidenses y lo que hay en este acuerdo, pero nunca ninguno de nosotros es lo suficientemente importante como para detener un acuerdo que es importante para los trabajadores estadounidenses. El modernizado convenio llega después de que el presidente Donald Trump amenazara con dejar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, vigente desde 1994, acusándolo de haber generado la pérdida de millones de empleos en la industria manufacturera de Estados Unidos. Pero el Ejecutivo dice que los demócratas lo aprueban ahora porque les da vergüenza avanzar con el juicio político. El impeachment es la razón por la que lo aprobaron. Y de alguna forma, una hora después de la conferencia de prensa, ellos hicieron una conferencia de prensa sobre el acuerdo comercial, uno de los más grandes acuerdos hechos por nuestro país. Y la razón es que ellos querían amortiguar el impeachment porque estaban avergonzados por él y no pudieron conseguir los votos. Los demócratas que controlan la Cámara de Representantes de Estados Unidos insistieron en realizar cambios importantes en la legislación laboral y ambiental antes de someterlo a votación, lo cual había retrasado su ratificación en Washington. Estas fueron negociaciones intensas, argumentativas y molestas. Esto se puso muy caliente en muchas oportunidades. Creo que dijimos un récord de lo que ocurrió aquí, pero al mismo tiempo pensamos que esta era una oportunidad que no podíamos dejar que pasara. El acuerdo aún requiere de la luz verde legislativa de los tres países. Las intensas negociaciones lograron las reglas más estrictas sobre los derechos laborales destinadas a reducir la ventaja mexicana de bajos salarios, incluida la verificación de cumplimiento de normas en fábricas, una gran victoria para la administración Trump. Va a ser algo grandioso por nuestros granjeros, ganaderos, manufactura, la industria del automóvil. Es uno de los pilares de este presidente y su tiempo en la oficina. Es una cosa increíble y su economía. Pero en lugar de aceptar la propuesta demócrata de que inspectores estadounidenses revisaran el cumplimiento en fábricas mexicanas, se acordó activar un sistema de paneles de votación rápida si existen problemas recurrentes. Que el concepto de inspectores queda total y completamente fuera. Y yo les voy a decir lo que queda dentro, en su lugar. Pero el concepto queda fuera. Pero Pelosi dijo que perdió en su intento de eliminar las protecciones de responsabilidad para los proveedores de servicios de Internet, una disposición que calificó de obsequio para las grandes compañías tecnológicas. El tratado, que ya había sido ratificado por México, tiene que ser nuevamente aprobado por el legislativo de ese país, posteriormente por Estados Unidos y Canadá, para ser formalmente implementado. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana. Una muy buena tarde para ti, por supuesto, en la capital de los Estados Unidos. Nos acompaña a esta hora Luz María de la Mora Sánchez, es la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía del Gobierno mexicano. Ahí está en pantalla, señora de la Mora, una muy buena tarde. Gracias por atendernos. Al contrario, Carlos, gracias a ti, a tus órdenes. Me da gusto saludarlos. Bienvenido. Hablemos primero de los cambios que trae este nuevo Tratado de Comercio, el TEMEC, respecto al tratado anterior, al Tratado de Libre Comercio, el TLCAN. Para usted, ¿cuáles son los más importantes, los más relevantes? Mira, este es un protocolo modificatorio al Tratado México-Estados Unidos-Canadá que se firmó en noviembre del 2018. Entonces, lo que se hizo en este proceso y lo que se firmó el día de ayer son algunas modificaciones al tratado. Entonces, cuando se someta a aprobación de los congresos en Estados Unidos y en el Parlamento en Canadá, lo que se va a someter es el Tratado México-Estados Unidos-Canadá con estas modificaciones.
Las 4 áreas de modificación principales tienen que ver con los temas de preocupación que señaló el Partido Demócrata desde hace unos meses, cuando se estaba discutiendo la posibilidad de aprobarlo en el Congreso. Y estos tienen que ver con temas, por una parte, disposiciones que aseguran el cumplimiento de las disposiciones del acuerdo y los mecanismos de solución de controversias. Segundo tema, las disposiciones laborales, asegurarse que sí se van a cumplir, las disposiciones ambientales. Y por último, temas que tienen que ver con medicamentos biológicos y su protección. Entonces, estos son temas que se incluyeron, además de algunas reglas de origen en el sector automotor. Y este protocolo, en México específicamente, se tiene que someter a aprobación del Senado para entonces ya complementar la aprobación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá que realizó el Senado de la República el 19 de junio pasado. ¿En cuánto tiempo el Congreso mexicano podría aprobar este tratado, estas modificaciones al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? Sí, en México el Senado de la República ya tiene dispuesta la posibilidad de someterlo a discusión en los siguientes días. Entonces, es previsible que antes del final del año el Senado en México pudiera estar aprobando el protocolo firmado el día de ayer. Señora de la Mora, ¿es realmente lo que incluyen estas modificaciones una relación ganar-ganar para los 3 países, Canadá, México, Estados Unidos? Mira, a mí me parece que con estos temas lo que se hace es atender una preocupación de los demócratas, y esto es el obstáculo que nosotros necesitábamos saltar para poder asegurarnos que el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que es una modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte actual, que tenemos en vigor desde 1994, y es lo que nos va a permitir que puedan ser considerados y eventualmente aprobados por los 3 congresos. Eso porque es bueno para nosotros y porque sí es un ganar-ganar, porque vamos a tener un conjunto de reglas claras, con certidumbre y previsibilidad para operar en América del Norte. Eso es muy positivo para la región porque precisamente es lo que necesitan empresarios, exportadores, inversionistas. Y también quiero decirte que este fortalecimiento del mecanismo de solución de diferencias en el seno del nuevo acuerdo, que esperamos se ponga en vigor en los futuros meses, es realmente contrasta con lo que está sucediendo en la Organización Mundial del Comercio, donde hoy por hoy la ausencia de miembros en el órgano de apelación tiene en una situación de incógnita el futuro del mecanismo de solución de diferencias en la Organización Mundial del Comercio. Entonces, el hecho de que en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá sí contemos con mecanismos de solución de diferencias que sí son vinculantes y que sí pueden llegar a resolver diferencias, creo que es también un buen mensaje. Hablemos del impacto económico para México. ¿Se espera el crecimiento del comercio? ¿Habrá mayores operaciones? ¿A eso le apostaron también los negociadores de México en estas modificaciones? Con esto lo que México le está apostando es a mantener su integración productiva con América del Norte. Entonces, tú sabes que para México Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, también es nuestro principal mercado de exportación, donde enviamos alrededor del 80% de nuestras exportaciones. Pero también para Estados Unidos, México también se ha convertido en su principal socio comercial. Resultado de la guerra comercial que tienen con China, México es hoy el número 1, ha desplazado a China y a Canadá como principal socio comercial y representamos el 15% del comercio total que Estados Unidos hace con el mundo. Entonces sí prevemos que vaya a seguir creciendo el comercio. De hecho, el ritmo de crecimiento de las exportaciones de México a los Estados Unidos se mantiene y también a la par que el comercio de Estados Unidos con China decae. Entonces, efectivamente, nosotros sí prevemos que la entrada en vigor del Tratado México-Estados Unidos-Canadá sí es una posibilidad muy concreta y muy positiva para que el comercio entre los 3 países de la región siga creciendo en un contexto donde el comercio internacional está mostrando tasas de desaceleración. Ahora, hay una cláusula que algunos medios de comunicación llaman la cláusula china. Estos 3 países se tienen prohibido de alguna manera, entre comillas, buscar un mejor acuerdo comercial con el país asiático.
Realmente lo que hace este tratado es hacer una referencia a la posibilidad de que cualquiera de los tres, Canadá, México o Estados Unidos, decidamos hacer negociaciones comerciales con economías de no mercado. ¿Esto qué significa? Significa que son economías que no están reconocidas por la Organización Mundial del Comercio en temas de prácticas desleales. Entonces, lo que significa es que si alguno de nosotros decidiéramos hacer un tratado de libre comercio con cualquiera de estas economías, nuestros socios podríamos revisar esos acuerdos y tomar una decisión en ese sentido. ¿Está satisfecha la administración de Andrés Manuel López Obrador con lo que se ha logrado después de tantos meses de negociaciones? Sí, sí estamos satisfechos porque, sobre todo, como te decía, la gran relevancia de este tratado es que nos va a permitir seguir integrándonos productivamente, nos va a permitir seguir manteniendo a México como un sitio atractivo a la inversión extranjera y nos va a permitir seguir generando un crecimiento económico que está integrado a la economía norteamericana y a la economía mundial. El comercio exterior de México es uno de los principales motores de crecimiento de la economía mexicana y con este acuerdo le vamos a dar un impulso al comercio, a la inversión, al crecimiento, al desarrollo y al bienestar del país. Bien, quiero agradecer a Luz María de la Mora Sánchez, es la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía del Gobierno mexicano, a quien le agradezco que haya apartado unos minutos de su tiempo y haya conversado con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Doctora, muchísimas gracias, una muy buena tarde para usted. Al contrario, Carlos, un gusto. Buenas tardes. Hasta luego. Todo el éxito, gracias.